Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 323. Hola, soy Fran Valverde y como siempre que me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, grabamos como siempre desde Estudio Lightroom. Soy Fran Valverde y me acompaña Pera la Regula, fotógrafo de moda y publicidad y formador. Y nada, ya estamos aquí un año más, ya llevamos 2 o 3 programas de este año, pero hoy es día 7 de enero, empieza la normalidad después de los Reyes y que los niños van al cole y todo eso, ya sabéis. Así que nada, empezamos con un programa que queríamos hacer especial de propósitos, ¿vale? Para hacer fotografías o para mejorar en fotografía durante propósitos este año. De año nuevo como fotógrafo. Efectivamente, que es un clásico y no está mal, ¿no? De vez en todo el mundo se queja quizá de esas cosas de venga, voy a adelgazar, voy a tal, pero hombre, las buenas intenciones no creo que sean malas nunca. No, ¿sabes? pero bueno, los propósitos es bueno decir, propósito para el 2019. Claro. No tienes por qué empezar el día 1. Sí, es el típico, ¿no? Voy a dejar de fumar. Para el año que viene, como propósito, dejar de fumar. Yo el día 7 he dejado 2 veces de fumar. Y el día 1 esta última ya ha sido te preguntan, definitiva. oye, ¿qué haces fumando? Y dice, no, es un propósito para el año, pero una cosa es un propósito y otra cosa es que lo voy a hacer. Puedo hacerlo hasta el 31 de diciembre. Muy bien, y antes de Yo me lo empezar, planteo cada año. Antes de empezar, yo lo dejé el día 7 de enero. Cada 7 de enero dejo... ¿Te acuerdas? ¿Dejas algo? No, dejé de fumar hace 4 años. Ah, y había dejado una vez. Y bueno, estuve 3 años, volví, pero ahora ya llevo 4 o 5 y creo que es definitivo. Yo hay 2 propósitos que nunca me oirás. No digas el segundo, ni solo el de fumar, ¿no? No, y el otro es dejar de tomar café. Bueno, yo es que no sé si... No. Pero no es tan malo, ni de lejos. Bueno, eso Aunque pregúntaselo no es a bueno. mi cardióloga. Bueno, no, Pues si dice dices que eso no. es que es malo. En mi caso no, porque no me sube la tensión. Al revés, es que yo la tengo baja. O sea que Ya, mi problema es la tensión. Soy más hipotenso que... Ajá. Muy bien, y antes de empezar con el tema de hoy, queríamos recordaros, como siempre, aprenderfotografía.online/cursos, que es la Hostia, plataforma. Esto, ojo, que nadie lo apunte, que soy hipotenso, porque esto es Ley Orgánica de Protección de Datos. No, es una coña, luego lo explico. Luego, si quieres, sí, comenta un poquillo y ya está. Que tampoco... nadie lo apunte, porque... Bueno, nada. Muy bien, Aunque lo he dicho públicamente. que no pasa nada, había... Es una cesión tácita de esa información. Bueno, lo explico yo. Había una pequeña discusión o una pequeña... No, hay o visiones distintas o enfrentadas sobre qué se puede hacer en una fotografía, qué no, qué ley es aplicable a una Entonces, fotografía. la gente preguntaba sobre unos temas concretos, pero como casi siempre pasa, esto degenera. Entonces se acaba preguntando sobre muchas cosas y se monta bastante lío con lo que son los derechos de imagen. Pero bueno, si tenéis alguna duda al respecto sobre los derechos de imagen, de verdad, yo lo que os recomiendo es que os leáis la ley, sí. La ley. Es un decreto ley, es una ley orgánica, es la ley, pero no la de protección de datos, sino la del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y el imagen. derecho a la propia imagen, que es fácil de leer porque a lo que nos puede afectar como fotógrafos solo es un punto concreto de esa ley que habla de la fotografía y del vídeo, o sea, del hecho de captar imágenes, tanto en vídeo como en foto, y es el que nos afecta como fotógrafos. Olvidaros de la LOPD. La LOPD trata la imagen personal como un dato personal, Sí. pero como un dato más, como el apellido, el nombre, el DNI. Sí, a ver, es un dato más. Yo sabes que hicimos Y el hay proyecto mucha hace confusión poco. al respecto de la LOPD con respecto a los derechos de imagen. Son 2 leyes. 2 leyes diferentes y prevalece siempre la más restrictiva. Sí, eso es Y la más restrictiva es la imagen. Vale, y los luego hay derechos de otra cosa imagen. que permanece, que es el derecho del juez a interpretar la ley. O sea, que tanta discusión... Si no hay jurisprudencia al respecto. Lo sé, pero al ¿Vale? final... Sí, pero tú lees una ley y el juez la lee y... Bueno, te eso lo aseguro que no explico también en entiende lo Telegram. mismo. O sea, No, lo mismo. la ley es aplicable en función de cada caso, porque puede haber un caso Por eso, específico. Interpreta la ley para ese caso Mira, específico. os pongo un ejemplo. El no tener un consentimiento escrito de una modelo para hacer unas fotos. Un juez puede estimar que existe un consentimiento tácito, porque ha posado más de una vez, por ejemplo, y otro no. Por Si eso no digo. hay un consentimiento escrito, es la palabra de la modelo contra la tuya. Efectivamente. Entonces puede fallar a favor de la modelo en ese caso. Así Depende que de los para argumentos evitar, del abogado y depende de para unas cuantas evitar, porque hay cosas. jurisprudencia en ambos aspectos, para evitar que te pase esto, Mejor pues, ponlo por escrito. Sí. mejor por escrito. O sea, todas las cosas mejor por escrito. Entonces, una parte que no quedaba clara es el tema de las bodas. Bueno, pues se le pasa la pelota a los novios. Hay una cláusula que yo pongo cuando he hecho bodas, lo he puesto, he hecho muy pocas, pero he hecho a famosillos. Entonces,
pues quieras o no todavía es más delicado, donde ellos son los responsables de obtener la cesión de derechos de imagen para ese evento. Claro, de su familia. Punto. O de la persona que salgan. Y luego esas fotos, los novios las hacen públicas, ya se apañarán, es su problema, no es el mío. ¿Vale? Es así. Sí, sí. Y entonces así os cubrís. Pero bueno, si alguien tiene dudas, voy a subir, igual que subí un acuerdo de cesión de derechos de imagen, subiré un contrato tipo de bodas. Por si alguien le... Sí, a ver, ese acuerdo de derechos de imagen que has subido, pero lo pasé yo también por la empresa que nos ha hecho lo de la LOPD, que había que ponerse al día en abril o en mayo, ya no me acuerdo. Sí. Que ningún problema, que era lo que había que hacer y ya está. No, o sea, que no ha cambiado, no ha cambiado tanto la ley como se decía durante este año. No, es que la ley no ha cambiado en ese aspecto. Por eso. Lo único que ha sido que es más restrictiva con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, pero no en el pero más restrictiva que que antes, que ya era muy restrictiva. Tú no puedes hacerle fotos a la policía porque sí. A ver, lo hablamos una vez, tiene su lógica. Lo que pasa es que luego... Y lo que ha cambiado son las consecuencias. O sea, o hasta dónde puede la policía intervenir un equipo. Por ejemplo, en el caso de que considere que se está violando eso. Pero ojo, también son restrictivas para la policía. Tiene que abrir tiene que llevar tú y la cámara al juzgado, presentar una demanda, pero si no, no puede ni tocar tu cámara. O sea, tiene que ir al juzgado. Es el juzgado el que dice, oiga, usted debe entregar la cámara. Bueno, como no muchísimas otras cosas, ¿eh? Como cualquier cosa. Sí, pero ahora se piensa que lo de los ocupas y tal, la policía no puede entrar. Se montó mucho follón, compañeros de prensa, que no les quedaba claro. Mirar, de verdad, es una cosa que es un poco de perogrullo y de sentido común. Si tenéis una duda, por pequeña que sea, hay que ir a la fuente de la información. A mí siempre me gusta decir eso, ir a la fuente. Ni lo que digan los periódicos, ni lo que digamos nosotros en el podcast, no, os vais a la ley y punto, la leéis. Que no la entendéis, le preguntáis qué quiere decir a un abogado. Punto, y ya está. Y es que es lo mejor, de verdad. Yo os explico, porque bueno, algo ya sé de esto, llevo ya unos años, y os explico lo que yo he visto y lo que yo he hablado con un abogado. Y yo por eso no se trata de... En mis contratos hay una serie de cláusulas que pongo siempre precisamente por cubrirme. Pero bueno, no os digo que me creáis, de verdad. Si tenéis una duda, lo mejor es ir a la fuente, y la fuente es la ley, en el caso de lo que son derechos. En otras cosas, las opiniones, yo siempre lo digo, que las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Eso lo puse como ejemplo en una discusión con unos amigos y tal. Les hizo una gracia. No había hace escuchado años nunca. Que digo esa frase, verdad, no es mía, seguramente la inventó otro, pero la digo desde hace muchísimos años. Y es que es verdad. Yo puedo tener mi opinión sobre cómo es la ley. Mejor, peor, pero lo que es inapelable es que lo que es la ley es lo que hay. Y otra frase que me dijeron a mí una vez, os voy a explicar una anécdota muy buena. Me acababan de hacer ejecutivo. Y entonces me voy a uno de los socios de la compañía y me habían hecho ejecutivo responsable de un área nueva que se había creado y que yo no tenía ni puñetera idea de qué era, ¿vale? Bueno, cómo se gestionaba, más que de qué era, que sí que sabía de qué era, ¿no? Y le digo al socio, oye, no diré el nombre, pero si me estás escuchando seguro que sabes quién es. No creo que me escuche, pero bueno. Y le digo, oye, mira, esto lo habéis creado vosotros, lo había creado dos socios o un socio de la compañía. Estoy hablando de una multinacional americana muy grande, ¿eh? Sí. Y le digo, oye, como lo habéis creado vosotros, pues oye, me orientáis un poco para ver qué tengo que hacer, al menos para arrancarlo, porque no se había hecho. Se había intentado unos años antes y había fracasado. Y entonces me pasaron a mí este marrón, ¿no? Y me contesta, tú procura no cagarla. O sea, es más, no solo no te voy a decir nada, sino que además procura no cagarla. Y me dice, procura no cagarla porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y me suelta la frase. Es otra de las frases lapidarias que debemos tener en mente. Esto siempre se lo dijeron a la Lola Flores cuando dijo que ella no sabía que había que pagar a Hacienda. Y pues le soltaron esta frase. Sí, eso, ni muchas otras cosas las sabemos nadie, pero esto es así. Es lo que hay. O sea, las leyes están para eso. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero las leyes son las que son. Y yo estoy un poco hasta las narices de las interpretaciones de las leyes que no nos corresponde a nosotros, sino a los jueces. No, es lo que te quiero decir. No nos corresponde interpretar la ley. Hay que leerla y hay que intentar entenderla. Y si no la entiendes, preguntar ¿a quién?
a quien te pueda responder. Sí, pero a ver, esto seguramente os habrá pasado a más de uno. Vete a mirar o vete a Hacienda a preguntar qué epígrafe es tu negocio y si vas a un funcionario te dirá uno y si vas a otro funcionario te dirá otro. Porque depende un poquito de los matices del tal y si intentas ser ordenado y tener las cosas bien, pero es imposible. Pero yo creo que esto es un complot judeomasónico. Es posible. Para hacerte pagar un gestor. Para que paguen más. No, para hacerte pagar un gestor, porque igual el que está por la mañana en la... Esto pasa, en no lo he dicho en coña. En la Hacienda igual luego tiene una gestoría. Es que vas allí y te están asesorando una cosa y otro funcionario te asesora en otra. No sé la ley de incompatibilidades si se les podría aplicar a estos funcionarios. Pues habría que mirarlo. No, porque igual que los médicos están en la consulta de la Seguridad Social y luego por la tarde tienen la privada. Perdona, pero por un caso que viví muy de cerca, en la ley concursal... Un tío que está de abogado concursal puede tener liquidación de bienes y puede tener una serie de cosas que dices, esto es... Raro, cojones. Sí, raro no. Está hecho para que liquiden cosas hay una que no frase deberían. muy del país que es... Y el que quiera entender, que entienda. No, ya. Pero echa la ley, echa la trampa. Lo de la ley el que hace la ley es el que tiene más números de escaquearse. Por eso vemos todos estos casos de corrupción y es porque conocen la ley y van al límite. Antes, en Estados Unidos, por ejemplo, hay legislación muy bestia en el mundo empresarial. En ese país no hay. No hay. Nada. Cero. Aquí las empresas pueden hacer lo que les dé la gana. Es un país también hecho... Es que al no haber leyes, sino que hay jurisprudencia, va de una manera distinta. Sí. Entonces, claro, cada una de las demandas, porque puedes demandar absolutamente por todo, y aquí solo puedes demandar si hay una ley que diga cómo tiene que regularse una cosa. Y es un poco la principal diferencia. Si no existe legislación, no es ilegal. Eso allí, pero aquí sí. Aquí igual. Aquí igual, perdón. Eso es igual. Ese principio es la igual. Diferencia fundamental en Estados Unidos es que si existe jurisprudencia, se aplica. Se aplica esa jurisprudencia. Cosa que aquí no. Aquí es un valor a tener en cuenta. Pero puede cambiar la jurisprudencia. Por eso, sí, puede el Tribunal Supremo decir una cosa y puede decir otra cambiar, cosa. Y entonces, mira, es lo que ha pasado, por ejemplo, con los créditos hipotecarios. Este follón que ha habido este año. Que un juzgado ha dicho esto y luego ha venido el Supremo a decir, pues va a ser que no. Que sigan pagando los que hemos pagado toda la vida. Algo se ha arreglado y tal, por lo menos se ha forzado al gobierno a hacer algo también, no está mal, pero poca cosa hemos conseguido. Nada. Hostia, nos está quedando muy político esto, ¿eh? No es intención de ser político, pero es igual, ni mucho menos. Es cierto. O sea, al final, de verdad, si tenéis dudas, para mí es un placer contestaros. Primero ir a la fuente. Para mí es un placer contestaros en la medida que pueda contestaros. Yo no soy abogado, aunque llevo muchos años leyéndome legislación, pero tampoco porque mi trabajo me lo exigía antes y porque por la costumbre. Tengo una puñetera costumbre que os recomiendo a todos, que es leer. Me va bien. Bueno, eso es en el programa. Eso con los consejos. Llevamos casi 15 minutos, entonces vamos a hacer la primera parte. De entrada, solo os lanzo ya para cerrar este tema. De verdad, se tarda 5 minutos en leer la ley del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y la imagen. Y la propia imagen, perdón. Leéroslo, de verdad, es muy corto. El punto que habla de la fotografía es solo un punto muy concreto. Mira, la voy a poner en el podcast. No hay más. El que no lo sepa encontrar es fácil. En Google ponéis derechos de imagen BOE. No, pongo las notas del programa y así lo... Y luego, aparte, si no sabéis exactamente, si no sabéis el punto concreto, en la red social hay un artículo que yo escribí hace 10 años sobre esto. Pensar que esta ley es del año 82, o sea que es anterior a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que, por cierto, no tiene nada que ver con esto. Puntualizo. Muy bien, pues vamos con la primera parte, porque nos quedarán yo creo que 2 programas, de los propósitos de Año Nuevo para mejorar nuestras fotografías. Pero, ¿qué hemos de hacer en general para mejorar nuestras fotos? Por lo menos como propósitos de Año Nuevo. Aunque sean obvios, aunque sea una cosa, pero yo creo que en los programas una de las cosas que mejor hacemos es incentivar a la gente a hacer fotos, a sacarle esas ganas que tengan de hacer fotos, salir a la calle e ir haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestras fotografías? Lo primero es conocer nuestro equipo. Correcto, plantearnos como propósito del año leernos el manual de la cámara, si no lo hemos hecho ya. Evidentemente, muchos de estos propósitos, si ya los habéis hecho, pues igual un repasillo,
Es que son propósitos de año nuevo para mejorar, o sea que y no si está mal. no lo habéis hecho, pues sí, es un propósito de año nuevo, sería conocer mi equipo. No solo la cámara, yo os recomiendo que leáis información de los fabricantes, por ejemplo, de las ópticas. Lo que siempre dices, esta óptica está diseñada para interior, Mira, para yo tal. no sé cómo lo gestiona esto Nikon, lo miraré si queréis, pero en Canon hay una serie de white papers, o sea, de papeles blancos. Bueno, el concepto white paper se utiliza mucho en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, para indicar especificaciones como de alto nivel. Es para gente que quiera enterarse más de lo que ponen las especificaciones sobre algo. Es un documento pensado para, casi siempre, para personas que se dedican, por ejemplo, a montar o desmontar objetivos, o personas, no solo eso, porque no te explica cómo montar y desmontar, pero sí que son especificaciones más de alto nivel. Y en algunos casos de muy bajo nivel, o sea, llegan a cosas que la mitad de los mortales no entienden, pero que es muy recomendable su lectura. Entonces, en Canon hay 2 documentos, y yo os recomiendo los 2 porque son muy buenos, 2 white papers muy, muy buenos. Uno que es el de uso del flash, por cierto, están en inglés, el de uso del flash, donde explica cómo funciona el ETTL, cómo funcionan los modos manuales de los flash speedlight, etcétera, etcétera. ¿Y eso está en Canon USA? En Canon USA está. Vale, Además, es fácil encontrarlo en la web de Canon USA, pero bueno, yo creo que si lo ponéis en Google lo encontraréis. Sí, white paper, Canon USA. En Canon USA, es que los americanos son muy de esto, Entonces, claro, si tú lo buscas en Canon España, no lo vas a encontrar porque no estará como white paper. Y está la primera, Está la primera, sí, es muy os fácil pongo el de enlace, encontrar. pero vamos. ¿Cómo se llama el documento? Flash, no sé qué. Insight Expertise White Papers. Sí, es un apartado, no, pero el de Flash. Espera. Si ponéis en Google Canon Flash White Paper, te sale el primero. Bueno. Lo pones y... Porque es que... Bueno, espera, si tengo el móvil aquí, yo también puedo hacer esta búsqueda. Y ya veréis, o sea, Está aquí. Este es inapelable. Si tenéis alguna duda de cómo funciona el flash, por ejemplo, cosas que yo explico en los cursos y que está aquí, porque, por cierto, yo no sé las cosas por ciencia infusa, yo es porque las he leído, o sea, que os lo digo por lo mismo. Está aquí en recursos, de hecho hay en los white papers para la Canon R, para el que sí, para todos. Para Isaki, para todos. que está muy interesado en la Canon R y que algún día la verá aquí. Esto es coña. Pero aquí os pongo... Por ejemplo, flash. Este está muy bien porque os explica cada modo de flash, cómo se utiliza y para qué sirve. Por ejemplo, es quizá el donde se ve más claro cómo utilizar, por ejemplo, el modo estroboscópico. Este tipo de cosas te las explica. Este es el más chorras, el de flash. Pero luego está el Canon Lenses, ¿vale? En el sistema R tenéis las 4 cosas: cámara, el flash, el sistema entero. Y luego tiene... Hostia, está bien, sí. Está muy bien. Y luego tenéis este que yo son los 2 que os recomiendo, que es el de Canon Lenses, que lo que habla es de cada objetivo, qué características tiene, cuáles son las Modulation Transfer Function de cada objetivo, qué adaptadores se le pueden poner, cuál es su parasol. Bueno, una información que es vital. Porque de verdad os puede ir muy bien. Muy bien. Pues el primer consejo es conocer nuestro equipo y conocer realmente, leer el manual de nuestra cámara, buscar estos documentos que decimos del white paper, por ejemplo, en Canon. Yo en Nikon, que yo sepa, no existe, pero tampoco conocía el de Canon, o sea que no... Es que está el de RF, que son las lentes antiguas, y el de EF. Sí. O sea, están los 2. Y el R también. Y el de mirrorless ahora también. Ahora el de Mira, mirrorless ahora acabo de ver está. que está el white paper de mirrorless, de Canon M. Y el Canon R. O sea, la ostras, está muy bien, Ojo, no os confundáis con los white papers que hay en Canon Rumors, Y no son instrucciones, no está hecho para marketing, porque ahora lo estoy mirando, la maquetación es una cosa muy austera y tal. Son muy críticos. Sí. Incluso te explican las debilidades de algunos objetivos, sí, las te está diciendo, mira, porque la diagonal, el radio de lo que es la montura, de los 12 pins que lleva la RF en lugar de la F, o sea, en lugar de 8 pins ya lleva 12 pins. En pins. te das cuenta porque te explican cómo funcionan las Modulation Transfer Function, cómo se leen,
Y claro, te ponen las curvas de todos los objetivos y ves cuáles son buenos y cuáles son malos. Para irte a aquella web que Y decíamos, te das cuenta, es un poco absurdo. exacto. ¿De dónde os pensáis que sacan esto? Claro, sacan de ahí. Las páginas de reviews, no lo hacen ellos, lo tiran de los fabricantes, o sea, que es lo que hay, es una información. Además, pensar una cosa, Supongo que también debe ser pública, ¿no? O sea, Sí, están eso es obligados, público. quiero decir. Eso es público. Además, es que es obligatorio en Por eso Estados digo que Unidos. Por eso será aquí no es obligatorio. obligatorio, pero en Europa no es obligatoria esta información. Pero en Estados Unidos las especificaciones son obligadas. ¿Pero por qué? Porque los fabricantes, además en Estados Unidos, si incumplen algo que dicen, los puedes demandar. Porque están acostumbrados a hacerlo. O sea, entonces, no engañan, porque se la juegan y mucho, ¿no? Entonces, pensar en esos detalles. O sea, esto yo recomiendo que os leáis el manual, que los objetivos que tengáis leáis toda la información que podáis de cada uno de esos objetivos. Lástima es que la mayoría de documentos están en inglés. Y bueno, pero os podéis hacer una idea, tirando un poco de Google Translator, os podéis hacer una idea, el que no sepa inglés. Y si alguien tiene una duda, que pregunte. No hay ningún problema. No es un inglés tampoco demasiado No, técnico. es muy técnico, es muy fácil de leer. Eso, es más fácil porque es más técnico y no... Es muy técnico. Pero es que habla de medidas, de height, de Fahrenheit, no sé, no utiliza cosas muy... ¿Vale? No es literatura, esto serían vamos. El primero, ¿no? Para mí, dentro de... Que es algo que de verdad os he recomendado siempre y es por algo, ¿eh? Conoce tu equipo. Y luego, como segundo propósito, aprende técnica. Aquí tienes muchísimas opciones. Sí, ya sabéis que nosotros hablamos de lo nuestro siempre, Sí, o sea, pero tenéis realmente los puedes cursos aprender de aprender fotografía. online. Tenéis otros cursos, pero plantearos lo que es importante, e incluso podéis verlo desde un punto de vista autodidacta, ¿eh? O sea, los cursos no son reglados y como tal, pues como no lo son, si queréis hacer formación reglada, pues la universidad, pero no os van a explicar esto, os van a explicar otras cosas, que lo sepáis también. Yo seguramente sonará mucha publicidad de nuestros cursos y tal, pero cuando veo a la universidad venir aquí y hacer según qué cosas, no doy crédito, porque el profesor no sabe manejar el... Bueno, porque el lo 8A, realmente importante... sí, son otras cosas que los la equipos técnica se hacen, aprende... ostras. Yo siempre he dicho que la técnica en 3 meses, para un tipo de fotografía concreta, en 3 meses la dominas. No es difícil. ¿Vale? Lo difícil que es entender el porqué. Encontrar los clientes. Eso es ¿Ves? muchísimo más O sea, difícil. sí, es que hay varias cosas, aparte de la técnica, mira, esto lo Entonces, pondremos como punto también. Lo realmente difícil no es aprender la técnica, sino interiorizarla hasta el punto de no pensar en De no ella. pensarla. Eso es lo difícil. Pero en 3 meses, a poco que os pongáis, vamos, tenéis que mejorar sustancialmente si os autoformáis. Sí, Pero para autoformarse hay que obtener información veraz, que eso ya es un poco más difícil. yo en internet cuando dicen, no, es que está todo y gratis en internet, pues sí, Sí, pero búscalo, sesgado. Es por muy eso, difícil búscalo. encontrar gratis algo que vaya de principio a fin en un tema. Es muy Vale, difícil. Puedes encontrar trocitos, ¿vale? Hay gente que explica más, gente que explica menos. Esto es otra cosa en la que los americanos, el mercado anglosajón, nos pega una paliza de narices. Están tan acostumbrados a que si quieres algo bueno acabarás pagándolo, que lo han interiorizado hasta el punto de que esto que estamos haciendo aquí con los cursos en Estados Unidos lleva la hostia. Sí. ¿Por qué? Pues bueno, porque es otra mentalidad y ya está. Pero no hace falta ir tan lejos, ¿eh? Es el mercado anglosajón o el mercado germánico. En Alemania pasa igual. Y en Inglaterra pasa igual que en Estados Unidos. Somos los, pues yo qué sé, la franja mediterránea, por ponerle un nombre, los que somos un poco más así, ¿no? Pero de todas formas es eso. Pues esas cosas se pueden cambiar, ¿eh? Yo eso de que es que no, es nuestra cultura y no... pues sí, la cultura es se que cambia. es absurdo, porque es ridículo. La cultura se cambia, ahora todo el mundo paga por aplicaciones de móvil y no pagaba ni Dios. Bueno, esto nos lo hemos planteado más de una vez, ¿eh? Yo cuando empecé a hacer fotos, yo habría pagado por una formación, porque a mí me costó... Sí, pero cuando empezamos a hacer el podcast, sudor y seguramente lágrimas. si te dicen que habría gente dispuesta a pagar cursos nuestros, dirías, no, Nada difícil. ¿ves? Sí, pero es en que cambio, esto funciona en función de cómo también, de cómo te vean, ¿eh? Porque esa es otra. Porque cursos hay muchos, ¿eh? Aquí hay mucha Sí, gente. sí, por que eso hace no cursos, es, no es cuestión de vender Y cursos los nuestros, online ¿eh? no somos los únicos. No. Igual ahora se ha disparado un poco más porque la gente ha visto que hay algo, ¿no?
Claro, nos ven a nosotros y deben haber pensado, hostia, pues igual me apunto. Sí, pero bueno. Pero que no hay gente que lleva haciendo cursos de marketing como boluda años. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que solo se estudia en la facultad? No, coño. Si hay información... Muy bien, Pera, pues nos vamos a quedar con esos 2 primeros consejos en esta primera parte de propósitos un poco de Año pobre, Nuevo. ¿no? A nivel fotográfico. No, hombre, llevamos 20... No, yo creo que es interesante lo que hemos tratado al principio y eso, y no está de más recordar todas estas cosas de las leyes. Y Os eso. voy a decir otro. Venga. Haz fotos. Bueno, pero este es el final, hombre. Este lo tenemos que dejar para el final. Para el final. Sí. Haz fotos. Sí. Para... No, es igual. Bueno, al final, este va a ser... Sí, al final y al principio. Este va a ser... igual. Después de cada consejo vamos a decir haz fotos. Es que haz fotos. O sea, la forma de hacerte a la cámara es hacer fotos. Bueno... O sea, lo que pasa es que entonces te darás cuenta de que cada cosa que aprendes hace que tu foto cada vez sea mejor. Entonces... Muy bien, pero lo vamos a dejar aquí porque a mí me gustaría que tratáramos más el tema de conocer el equipo. Conoces el equipo, sí, pero tener conoces referencias... la técnica y la aplicas, cada vez mejoras. O sea, Vale, pues tocaremos algunos puntos un poquito más concretos de técnica, de hacer fotos en exteriores y todo esto en el siguiente. Pues nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el programa de hoy y los de la semana pasada. A ver qué nos decís sobre los programas, que igual quedaron un poquito así deslavazados porque eran todos de preguntas. Pero tenemos algunas preguntas. No, la verdad es que tenemos comentarios, preguntas... Bueno, luego los leemos. En el siguiente leemos comentarios. Leemos algún comentario. Comentarios de Año Nuevo, que hay alguno. Bueno, aparte de los sustos del 28, ¿no? Es que eran eso, básicamente. Ya, por eso. No, la verdad es que no lo hicimos muy bien, pero bueno, hubo alguno que otro que sí que ha sido muy divertido, sí. Ese comentario. Pues léelo, mira, lo leo, que lo tengo aquí. ¿Lo tienes ahí? Sí, espera. Lee eso. Que me ha hecho gracia, me ha hecho reír. Para este día de calor abrasador, el sudor frío que me habéis hecho correr por la espalda ha sido la única razón para perdonar el susto. Que igual yo me había alegrado del fichaje y alucinaba con que nuevas y creativas cosas harían. Dicho lo dicho, a escuchar el resto del inocente programa. Un abrazo. Eso es por la inocentada aquella de que nos íbamos a Adobe. Nos fichaba Adobe y nos íbamos con ellos a hacer los programas. Vale. Luego nos decía también... Otro, dice. Raka nos decía, vamos, que quitáis el podcast y personalmente voy a buscaros y os corto los... Menos mal que hoy es el Día de los Santos Inocentes. Porque si no ya estaría sacando los billetes. Gracias por vuestra labor, Fran. Me quedé con las ganas de conocerte y visitar el estudio, pero la visita a Barcelona no me dio para más. Apere, opera. Es pere, con E. No, pera es una fruta. Escrito con pere. Escrito como pere. Pera es una fruta. Dice, como se diga, siempre, lo que pasa siempre es me que lío se si tuve la pronuncia suerte mal de conocerlo. a ver, esto para los que no seáis catalanes, os lo explico, es muy fácil. En el catalán de Barcelona es el peor de todos, ¿no? Y se pronuncia pera. Digamos. Pero es que no es una A, es una E pronunciada sí, abierta. Bueno, pero es pere. Sí. En realidad es pere. Lo que pasa es que es como más fácil decir pera para un castellano que pere. Sí. Por eso todo el mundo me llama pera. Pues nada, pera, yo sí. Pero me sale directamente. No, porque no soy una fruta, os aviso. Si cambia ahora será raro. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, como os digo siempre. Muchas gracias por vuestros comentarios. Bueno, espera, Raka, y me gusta gracias por el comentario final que se lo he cortado. Sí, sí. Que conociste que a Pera. Me conoció y un tío grande. Y un gran tío. Y un gran tío. Lo de grande lo dices porque estoy gordo. Eso lo he cortado. Qué cabrón. Eso lo he cortado y lo he tenido que Sí. Lo de gran tío, vale. Bueno, muy eso bien. Lo dices porque soy mayor. O sea, me está llamando gordo y viejo. En la misma frase. Vale, eso me la apunto, Raka. Y nada, y muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.